En la última clase, a modo de introducción al cálculo, nos hicimos la pregunta de cómo calcular la velocidad en un instante, si un coche va acelerando, además, va cambiando la velocidad. Bueno, no podemos usar el método tradicional de calcular la velocidad solo como distancia entre tiempo, porque al estar hablando de un instante, la diferencia entre las distancias final e inicial sería cero. Y por lo mismo que estamos hablando de un instante, el tiempo inicial y final también nos daría una diferencia de cero. Cero entre cero es una forma indeterminada, ya que no podemos dividir entre cero. Entonces nos hicimos la pregunta otra vez, ¿qué hacemos? ¿De qué manera calculamos la velocidad si esto no nos lo permite? Lo que hay que hacer es ir tomando intervalos alrededor de nuestro instante. El instante está en color negro. Ir tomando intervalos y calcular una velocidad aproximada. Por ejemplo, el intervalo en color rojo nos puede dar una velocidad que no es la del instante, pero es una aproximación a la velocidad del instante. Y luego, ¿qué hacer con ese intervalo? Hacerlo más pequeño, de manera que se acerque cada vez más al instante, que sea más parecido a un instante. Eso nos va a dar otro valor que va a ser más cercano todavía a la velocidad instantánea. Entonces, la conclusión acerca de este proceso es que cuando la velocidad está cambiando, es necesario un proceso de límite. En este caso, el proceso consiste en acercarnos cada vez más al instante y así obtener la velocidad que buscamos, la velocidad instantánea. Entonces, en este ejemplo, la velocidad instantánea es el límite cuando el intervalo de tiempo se hace más pequeño. Y bueno, para comenzar el estudio de estos procesos de límites, vamos a examinar la expresión seno de x entre x. La pregunta que nos plantean es, ¿cómo se comporta esta expresión en el cero? Es decir, en x igual a 0. Lo primero que tenemos que observar es que esta expresión no está definida en el cero, ya que eso significaría poner un 0 aquí abajo y poner un 0 ahí. Pero lo que lo hace que no esté definida es poner el 0 aquí abajo, no podemos dividir entre 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Realizar un proceso de límite, tal y como lo vimos en la situación anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es el 0, que es nuestro punto de interés, vamos a aproximarlo tanto por la izquierda como por la derecha. En esta tabla estamos aproximando al 0 por la izquierda. Usamos un signo negativo para decir que estamos llegando por el lado izquierdo. Y en la otra tabla estamos aproximando al 0 por el lado derecho, por eso usamos el signo positivo. Y aquí están los valores de x con los que estamos aproximando al 0. No podemos poner el 0 como tal, pero sí un valor cercano como menos 0.5, menos 0.001 y así hasta acercarnos cada vez más al 0, esto por la izquierda. Y de este lado hacemos lo mismo, pero por la derecha. ¿Y qué vamos a hacer con estos valores? Pues calcular el valor de la expresión en ese punto x. Una vez realizados los cálculos, vamos a analizarlos. Lo que tenemos que preguntarnos es si estos valores que van resultando aquí conforme x se acerca a 0, estos valores también se acercan a algún valor. Conforme x se acerca a 0, estos valores se acercan a algún valor. Bueno, la respuesta es sí. Cuando x se está acercando cada vez más a 0, los valores que obtenemos en esta columna se acercan cada vez más a 1. Y entonces nuestra respuesta es que cuando x tiende a 0, seno de x entre x se aproxima a 1, porque es lo que observamos a partir de esas dos tablas. Ahora, la forma de expresar la situación anterior usando notación de límites es esta, y se lee así: el límite cuando x tiende a 0 de la expresión es 1, es igual a 1. Para continuar con el estudio de los límites, vamos a determinar el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 entre x.
lo que estamos respondiendo en español es qué pasa con esa expresión cuando x tiende a 0. Eso significa determinar el límite. Entonces, primero hay que notar que no podemos poner el 0 directamente en la expresión porque tendríamos una división 1 entre 0, la cual está indeterminada. Entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla con valores de x que se aproximan al 0, como lo indica el límite, y vamos a obtener los resultados de la expresión seno de 1 entre x. Vamos a ver si se aproximan a algún valor específico como en el ejemplo anterior. Antes de ver la respuesta aquí, rellena la tabla y después regresa aquí al video a ver si coinciden en nuestras conclusiones. Bien, luego de realizar los cálculos, obtuvimos estos valores que se muestran en la tabla, y observándolos podemos concluir que cuando x tiende a 0, la expresión seno de 1 entre x no se aproxima a ningún valor en particular. Observemos, este valor como que nos da a entender que la expresión se va a aproximar a 1, pero luego brinca a un valor negativo, luego vuelve a positivos, a un medio más o menos, pero luego otra vez da un salto a un valor más cercano a 0. Entonces la conclusión es que no se aproxima a ningún valor en particular, y entonces decimos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 entre x no existe. Vamos a dar una breve explicación gráfica de por qué no existe el límite de la expresión anterior. Bueno, la expresión es esta que tenemos en color verde. Si extraemos esta parte de aquí y calculamos su límite cuando x tiende a 0, vamos a darnos cuenta que el resultado es infinito. ¿Por qué infinito? Cuando x se va haciendo más pequeño, 1 entre x nos va resultando en números cada vez más y más grandes y nunca paran de crecer, por lo cual el límite decimos que es infinito. Entonces la función principal que se está tratando en esta expresión es la función seno. Entonces vamos a ver en esta gráfica qué es lo que pasa con seno de x cuando x tiende a infinito, porque eso es lo que eso es el límite de la expresión de adentro, el infinito. Esta que vemos aquí es la función seno, y como ya sabemos, oscila todo el tiempo entre menos 1 y 1. Siempre va oscilando en periodos de 2pi. Pero lo que tenemos que observar aquí es que oscila y nunca para de oscilar, y hasta el infinito sigue oscilando. Esta es la razón por la que el límite no existe, porque cuando calculamos el límite, si existe, esperamos que conforme la función se vaya a infinito, en este caso, se acerque a un valor en particular, pero no lo hace, sigue oscilando, no tiene ningún valor en particular. Otra forma de explicarlo es viendo directamente la gráfica de seno de 1 entre x, que la vemos aquí en color azul. Vemos que conforme los valores de x se acercan más a 0, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica de seno de 1 entre x? Oscila cada vez más y más rápido conforme se acerca, y no para de oscilar. Entonces el límite no existe. Finalmente vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 entre x. Esta expresión es la que estudiamos en el ejemplo anterior, pero ahora va multiplicada por x. ¿De qué forma vamos a saber el límite? Bueno, construyan una tabla y averígüenlo. También pueden investigar la gráfica y observarlo, y a partir de ello dar una conclusión. Ponle pausa al video, obtén una conclusión y luego regresa para ver si nuestras conclusiones coinciden. Bien, luego de construir una tabla en la que observamos qué pasa con nuestra expresión cuando x tiende a 0, podemos darnos cuenta de que el valor de esta expresión también tiende a 0. Vean que también tiene oscilaciones, sin embargo los valores que se van obteniendo están cada vez más cerca de 0, no importa si del lado derecho o del lado izquierdo, están cada vez más cerca de 0. Entonces decimos que el límite de
de esta expresión cuando x tiende a 0 es 0 también. Gráficamente lo vemos así. Vean que tiene una forma similar a la gráfica del ejemplo anterior, en el sentido de que alrededor del 0 y conforme se va acercando a 0 tiene muchas más oscilaciones. Sin embargo, al estar multiplicando por 0, estas se van haciendo más y más pequeñas y por lo tanto más y más cercanas a 0. Sigue oscilando mucho, muy rápido, pero las oscilaciones también van cambiando su tamaño, acercándose cada vez más al 0. Así se ve gráficamente.